Bienvenidos amigos y amigas gamers, gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un video más y el día de hoy vamos a hacer un breve análisis de la colección de aniversario de Castlevania, la cual está increíble pues trae un montonal de clásicos de la serie de Castlevania, 8 juegazos en total, los cuales pues hemos estado a juegue y juegue, la verdad, en estos días y por eso queríamos dedicarle un especial a esta colección que nos ha hecho bastante felices. Para empezar, hay que decir que Castlevania Anniversary Collection fue lanzada en el 2019 para celebrar el 50 aniversario de Konami. La colección está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC a través de Steam y Xbox One. La colección tiene un costo de $19.99 en su versión digital de la PlayStation Store, pero seguido te lo encuentras en descuento, Nosotros lo hemos visto en $7.99 e incluso en menos. Esta colección de Castlevania incluye 8 juegazos, de los cuales vamos a hablar a continuación, y además podemos resaltar que trae una pequeña descripción de la historia de cada uno para que sepamos de qué tratan, y como extra incluye un libro digital llamado History of Castlevania Book of the Crescent Moon, o la historia de Castlevania Libro de la Luna Creciente, el cual tiene información exclusiva de los juegos de Castlevania, como súper interesantísimas entrevistas y trucos para estos juegazos, además de que agregaron funcionalidades extra a los juegos, como el poder guardar las partidas en cualquier momento. Y ahora sí, amigos y amigas gamers, vamos a revisar brevemente cada uno de los títulos que incluye esta increíble colección. Castlevania de Nintendo, lanzado en 1987. Este super juegazo fue el que lo inició todo. Castlevania o Castlevania 1 para los cuates fue lanzado en 1987 en América para Nintendo, pero ya había sido lanzado un año antes, en 1986 en Japón, para el Famicom Disk System. Es un juego de acción y de plataformas. En Castlevania jugaremos como Simon Belmont o Belmondo para los cuates, descendiente de una legendaria familia de cazadores de vampiros. Drácula ha despertado de nuevo. Bueno, es que se supone que esto pasa aproximadamente cada 100 años y siempre lo despiertan los mismísimos seres humanos, los seguidores de Drácula. En esta ocasión, un grupo malévolo de personas ha realizado una misa negra y un sacrificio humano para traer de regreso a la tierra al príncipe de la oscuridad. Estos acontecimientos suceden en Transilvania durante un carnaval de la noche de Pascua de 1691. Despiertan a Drácula en un viejo monasterio, y es interesante resaltar que no se sabe exactamente el nombre del papá de Simon Belmont, pero sí se sabe que es descendiente de Christopher Belmont, quien durante su época fue quien detuvo a Drácula por ahí de 1576. Simon Belmont o Simon Belmont cuenta con su confiable y legendario látigo, el Vampire Killer, el matavampiros, un látigo que ha pertenecido al clan Belmont por generaciones y que se estima data del año 1094. Además, Simon o Simón cuenta con otras armas que se irá encontrando a lo largo de su aventura, como una cruz que es una especie de boomerang, agua bendita, un reloj que detiene el tiempo, una daga y un hacha. Castlevania 1 es considerado uno de los juegos más difíciles de toda la saga de Castlevania. Castlevania 2 Simon's Quest de Nintendo, lanzado en 1988. Esta es la segunda parte del juego de Castlevania. En esta entrega volveremos a jugar como Simon Belmont en una continuación a la historia presentada en el primer Castlevania. Nos encontramos en 1698, han pasado ya 7 años desde que derrotamos al malvado conde Drácula. Sin embargo, la maldición del príncipe de la oscuridad ha caído sobre nosotros tras vencerlo. Para poder romper esta maldición, una hermosa doncella nos advierte que debemos encontrar las 5 partes del cuerpo del conde Drácula y quemarlas en su castillo, ya que solo de esta manera podremos vencer a Drácula de una vez por todas. Este juego fue bastante visionario para su época, ya que nos presenta un RPG de acción
donde para poder avanzar es necesario platicar con los distintos personajes que nos vamos encontrando a lo largo de la aventura, la cual se vive en un mapa de mundo abierto. Otro detalle bastante novedoso es que el juego tiene un sistema de día y noche, donde podemos encontrar diferentes personajes acorde a la hora del día. Castlevania 3, Dracula's Curse, de Nintendo, lanzado en 1990. Castlevania 3 se sitúa en el año de 1476, por lo que cronológicamente se puede considerar uno de los primeros juegos de la saga de Castlevania, siendo solamente más antiguo el juego de PlayStation 2, Castlevania Lament of Innocence, el cual se sitúa en el año de 1094 con Leon Belmont. En Castlevania 3 nos encontramos en la villa de Valaquia, cerca de las montañas mórbidas. El malvado conde Drácula está juntando un ejército de la oscuridad con el fin de destruir a la humanidad. La gente vive aterrada, pero aún queda una última esperanza y su nombre es Trevor Belmont, el antepasado de Simon Belmont. En esta misión, que parece casi imposible de lograr, Trevor no estará solo, pues se encontrará con 3 poderosos personajes que se unirán a su búsqueda: Sypha Belnades, quien es una poderosa hechicera, Alucard, el hijo olvidado de Drácula, y Grand Dynasty, el pirata. En Castlevania 3 volvemos a la fórmula de Castlevania 1, es un juego de acción y de plataformas. Castlevania 3 es considerado por muchos como el juego más difícil de toda la saga de Castlevania, pero también es probablemente uno de los mejores. ¿Y ustedes, amigos y amigas gamers, ya pudieron pasar este juegazo? Déjanos un comentario y cuéntanos tu experiencia. Super Castlevania 4 de Super Nintendo, lanzado en 1991. Super Castlevania 4 es un espectacular remake de Castlevania 1 de Nintendo, pero lanzado para el Super Nintendo. Realmente este remake nos encanta, ya que las mejoras no son solamente gráficas, sino que en esta ocasión Simon Belmont tiene mucho mejor movilidad, incluyendo su látigo, que puede utilizarse no solamente hacia adelante, sino también en diagonales, lo cual originalmente estaba planeado por el creador de Castlevania desde el principio, pero pues solamente se incluyó hasta la creación de este remake. Este juego es una chulada que vale muchísimo la pena jugar. Castlevania The Adventure para Game Boy, lanzado en 1989. La historia de Castlevania The Adventure se sitúa en 1576 y en esta ocasión nuestro personaje será el legendario Christopher Belmont, cuyo destino es detener al malvado conde Drácula. Este juego la verdad es muy bueno, realmente el Game Boy era una consola bastante limitada y los desarrolladores hicieron lo mejor que pudieron. La verdad que hicieron un gran trabajo, especialmente respecto a la música, la cual es legendaria como en todos los Castlevania. Algo que quisiéramos agregar es que la segunda parte, de la cual hablaremos a continuación, logra mejorar por muchísimo lo que se presenta en esta primera parte, pero pues ambos juegos son geniales. Castlevania 2, Belmont's Revenge para Game Boy, lanzado en 1991. Este juegazo se sitúa en 1591, 15 años después de que Christopher Belmont derrotara a Drácula, siendo Belmont's Revenge la segunda parte de la historia. En esta segunda parte se revela que realmente Christopher no logró derrotar del todo a Drácula, pues este escapa convertido en niebla.
pero pues no todo fue tiempo perdido, puesto que el conde queda bastante maltrecho y no tiene la energía suficiente para recuperar su cuerpo. En esta nueva historia aparece Soleil Belmont, el hijo de Christopher, quien ha cumplido la mayoría de edad y está listo para heredar el oficio de la familia y convertirse en el nuevo cazador de vampiros. Para todo esto se organiza una gran ceremonia para celebrar este acontecimiento, el cual llena de alegría a la gente de Transilvania que ven en Soleil y Christopher a sus campeones contra las fuerzas del mal. Sin embargo, a la mañana siguiente de la ceremonia, Soleil desaparece y es atrapado por el hechizo de Drácula, lo que da motivo a que nuevamente Christopher tenga que buscar una confrontación final contra el príncipe de la oscuridad. En Belmont's Revenge se mejoró muchísimo la movilidad y muchos aspectos de lo que se presentó en la primera parte de los juegos de Game Boy. Este juego definitivamente es una obra de arte y se los recomendamos pero muchísimo si tienen la oportunidad de jugarlo, ya que a nosotros nos encantó. Castlevania Bloodlines para Sega Genesis, lanzado en 1994. Y por si fuera poco, la colección de aniversario de Castlevania también nos incluye el juegazo Castlevania Bloodlines. En esta ocasión, la historia se sitúa en una época un poquito más moderna, en 1897, en una Transilvania que lleva bastante tiempo gobernada y aterrorizada por el conde Drácula. El héroe que lo detendrá en esta época es Quincy Morris, descendiente del clan Belmont, quien vence al príncipe de la oscuridad pero a costa de su propia vida. Esta terrible batalla fue presenciada por John Morris, quien es hijo de Quincy, y por su amigo Eric Lecarde, quienes tras presenciar este evento juran dedicar sus vidas a combatir el mal. 20 años después de estos eventos, en 1917, la magia de la bruja Drolta Suentes trae a la vida a Elizabeth Bartley, quien es nada más y nada menos que la sobrina del conde Drácula. Elizabeth Bartley era una bella condesa que en 1421 fue juzgada y condenada a una terrible muerte por el crimen de ser una vampiro. Elizabeth Bartley busca regresar a la vida a su tío, al conde Drácula, pero queda en manos de John Morris y Eric el intentar detenerla. Kid Drácula para Family Computer, lanzado en 1990, pero adaptado y traducido para esta versión de 2019. Este divertidísimo juego fue lanzado primero para el Family y solamente en Japón y en japonés, y en esta colección de Castlevania nos agregan esta joya totalmente traducida al inglés. La historia es muy sencilla. Kid Drácula ha despertado después de una siesta de 10.000 años, qué flojo, solo para darse cuenta mientras veía la televisión que el reino de los demonios ahora está dominado por el rey Garamot. Nuestra misión es entonces ayudar a Kid Drácula, quien dice ser el hijo de Drácula, a recuperar su reinado. La verdad, este juego nos sorprendió mucho, está muy bien hecho, se siente que es un juego de Family, está divertidísimo y los escenarios son totalmente Castlevania. Las bolas de fuego que lanza Kid Drácula nos recuerdan muchísimo a su papá. De la colección de aniversario, este fue de los juegos que más nos gustó honestamente y lo recomendamos muchísimo. Versiones japonesas. Esta super colección de aniversario nos incluye todas las versiones japonesas de los juegos que ya hemos mencionado, con excepción de Castlevania 2, o sea, incluye versión japonesa de Castlevania 1, Castlevania 3, Super Castlevania 4, Kid Drácula, Castlevania The Adventure, Castlevania 2 Belmont's Revenge y Castlevania Bloodlines. Esto es bastante genial porque habemos algunos gamers que nos gusta probar las diferentes versiones de los mismos juegos para encontrar esas sutiles diferencias. Por ejemplo, la versión de Castlevania 3 japonesa suena y se ve un poquito diferente a la versión americana. La razón de esto es que el cartucho de la versión japonesa contaba con un chip especial, el BRC6, el cual mejoraba tanto el audio como los gráficos del juego. Y ahora sí, gamers, hemos llegado al final de nuestro especial dedicado a la colección de aniversario de Castlevania.
Gracias a Dios que nos dio la bendición de hacer un video más y nos vemos en nuestro próximo episodio. Se despiden sus amigos, los hermanos Dr. Crypto y Richie, su servidor Richie y mi hermano Dr. Crypto. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Hasta la próxima!